bienvenidos de nuevo a nuestra clase de hoy. El día de hoy veremos de manera sencilla la oración compuesta por subordinación sustantiva, sus características y clases, y nuestro propósito será conocer y analizar una oración sustantiva. Este tipo de oraciones se encuentran dentro de la clasificación de la oración compuesta por subordinación, la cual vimos la clase pasada. Es aquella oración cuya significación se da por la dependencia de una o varias preposiciones a otra principal. Este tipo de oraciones, el nexo va a establecer una jerarquía de significado entre dos oraciones, de tal manera que se establece una oración principal y otra oración subordinada, donde la subordinada va a estar incrustada en la oración principal y la va a calificar o modificar. Va a existir dependencia y una va a estar por encima de otra. Veamos sus características. Son oraciones que contienen proposiciones de diferente jerarquía sintáctica, en la que una depende de la otra, que se denomina principal. Cada proposición en la oración subordinada no puede existir por sí sola. Sus enlaces no pueden suprimirse, ya que la oración perdería sentido. En este caso no solo se perdería información, sino se perdería el sentido, la coherencia de la oración. Por lo tanto, ambas oraciones, tanto la principal como la subordinada, son dependientes, se necesitan. Va a haber una relación de dependencia. La subordinada va a completar el significado de la principal, de la oración principal. Para identificar este tipo de oración debemos preguntarnos qué, quién, quiénes, cuándo, dónde, al verbo de la oración principal. Por eso es importante identificar cada proposición. Además, también veíamos que se clasifican en sustantivas, adjetivas y circunstanciales. Y empecemos con la sustantiva, que es donde nos vamos a centrar el día de hoy. La oración compuesta por subordinación sustantiva es aquella que funciona como sustantivo. Cumple las funciones propias de un nombre o de un sintagma nominal en una oración simple. Presenta por lo menos una proposición subordinada que cumple la función sustantiva. Generalmente va a ir encabezada de un nexo subordinante. Son aquellos nexos que van a introducir a la oración subordinada. La oración subordinada normalmente es el sujeto de la oración y generalmente está introducida por las partículas o nexos, los que, las que, el que, lo que, quién, quiénes y qué. Recordemos que cada oración va a tener su propio verbo. Por eso es que estamos dentro de las oraciones compuestas. Y la oración subordinada sustantiva nos permite identificar como sujeto de la oración completa. Veamos este ejemplo. Los que participen en el proyecto sobre derechos tienen permiso. En este caso identificamos dos presencias de verbos. Vamos a separar. Tienen permiso sería la oración principal y los que participen en el proyecto sobre derechos sería la proposición subordinada sustantiva. La principal no puede existir por sí sola, perdería sentido. La subordinada tampoco. Miren, esta oración, esta proposición subordinada sustantiva está encabezada de un nexo subordinante, que en este caso es los que. Todo ello va a ser como el sujeto de la oración completa. Le vamos a preguntar al verbo ¿quién tiene permiso? La respuesta sería los que participen en el proyecto sobre derecho. Hay un ejemplo sencillo para identificarlo, pero recordemos que las oraciones subordinadas sustantivas se pueden clasificar no solo por su función como sujeto, sino también pueden cumplir la función de complemento directo, objeto indirecto, complemento preposicional, agente, atributo y aposición. Vamos a aprender a identificar cada una de ellas. Miren, esas son las funciones
pueden cumplir las proposiciones subordinadas sustantivas. La más usual, la que vamos a encontrar, ser proposición subordinada sustantiva de sujeto. Y esta va a ser fácil identificarla porque se reconoce con la pregunta ¿quién? Al verbo de la proposición principal. Recordemos que todas las preguntas las tenemos que hacer al verbo de la oración principal, ya que esta subordinada depende de ella. Además, estas van a ir encabezadas por el pronombre relativo, quién, qué o quiénes, haciendo referencia a una persona, el qué, la qué. Veamos el ejemplo. El que trae el cartel para el evento está bajando del carro. Primero tenemos que identificar la presencia de los verbos, estar seguros que estamos frente a una oración compuesta. Está bajando del carro sería la proposición principal. Nos encontramos con perífrasis verbal, ya que está bajando en su conjunto, hacen referencia a un solo verbo, a una sola acción. Trae sería el verbo de la proposición subordinada. En este caso, todo esto está cumpliendo función de un sujeto. Está respondiendo a la pregunta ¿quién? Un sujeto, un ser. ¿Quién está bajando? El que trae el cartel para el evento. La respuesta va a ser la proposición subordinada sustantiva de sujeto, porque toda esta afirmación que está encabezada por un pronombre relativo que es el que está cumpliendo la función de sujeto. Sigamos. Proposición subordinada sustantivo de objeto directo. Similar al de sujeto, pero en este caso la pregunta va a variar. Lo vamos a reconocer con la pregunta ¿qué es lo que al verbo de la oración principal? Entonces lo principal, identificar la proposición principal. Hagamos la pregunta. ¿Qué es lo que aceptó, en este caso el director, que el proyecto sea realizado en el colegio? Va antecedido de un relativo que en este caso es que el proyecto se ha realizado en el colegio, es la respuesta. Por lo tanto, toda la oración subordinada cumple en función de objeto directo. Digamos, posición subordinada sustantiva de objeto indirecto. Estamos en objeto indirecto. ¿Cómo sería la pregunta? Vamos a preguntar a quién o para quién al verbo de la proposición principal. ¿A quién brindemos una sociedad más justa y tolerante? La respuesta sería a quienes más lo necesitan. Recordemos también que cuando hablábamos de objeto indirecto, lo podíamos reemplazar por le o les. Y al reemplazarlo, todo ese pronombre le o les va a corresponder al verbo principal. A ver, veamos si queda. ¿A quién le brindaremos? A quienes más lo necesiten. Igual la oración va a quedar con sentido. Entonces me admite ese reemplazo. Y como me admite, estoy frente a la oración subordinada de objeto indirecto. No hay duda, es objeto indirecto. Todo ello está cumpliendo esa función. Otra de sus funciones va a ser de complemento preposicional. Se comprueba que sea complemento de un nombre y que le preceda una preposición. Confiamos sería la proposición principal en que seremos capaces de hacer felices a todos sin discriminar. En este caso, las proposiciones van precedidas por una preposición para poder cumplir esta función. Las preposiciones pueden modificar a un sustantivo, adjetivo o verbo. Por lo tanto, es una manera sencilla de identificarlo, va a ir encabezado por preposición. Y estos pueden modificar directamente el estado natural del verbo. Confiamos, no se queda ahí, sino me está aportando algo más, en que seremos capaces de ser felices a todos sin discriminar. Los últimos tenemos que también pueden cumplir la función de agente, proposición subordinada sustantiva de agente. Va a estar presente en oraciones en las que el verbo de la proposición principal se encuentra en voz pasiva. Se reconoce con la pregunta ¿por quién? Al verbo principal. Única y exclusivamente va a cumplir la función de agente cuando el verbo de la proposición principal se encuentra en voz pasiva. Es decir, el sujeto no realiza la acción, sino que es realizada por un complemento. Y actúa como sujeto paciente. Por ejemplo, la ley fue aprobada por los que están a favor de la tolerancia en la sociedad. La ley fue aprobada, proposición principal.
Y en este caso, la proposición subordinada cumple la función de agente que va a responder a la pregunta ¿por quién? Al verbo principal. ¿Por quién fue aprobada la ley? Entonces la estructura sería ¿por quién? Verbo principal y sustantivo. ¿Por quién fue aprobada la ley? Sujeto. La respuesta, por los que están a favor de la tolerancia en la sociedad. Todo eso sería agente. Y el verbo de la oración principal se encuentra en voz pasiva. Fue aprobada. 6. Proposición subordinada sustantiva de atributo. El verbo de la proposición principal debe ser copulativo y además puede ir precedido por un determinante artículo. Veamos si cumple con la característica. La tolerancia es un conjugado del copulativo ser. Todo lo que viene a continuación hace función de atributo antecedido por el verbo de la oración principal, un copulativo, la que nos ayudará a hacer una sociedad más justa e igualitaria. Miren, va precedido por un artículo, la. Entonces la oración principal va a ser un verbo copulativo y va a iniciar con artículo. En este caso es un atributo. Por último, proposición subordinada sustantiva de aposición. ¿Cómo la localizamos? ¿Cómo identificamos? Para localizarla hay que pasar la proposición a una oración simple y reconocer la aposición. En este caso va a ser la explicación del núcleo del sujeto. Veamos, entonces aquí es importante separar cada proposición, identificar proposición principal y proposición subordinada. Y esa explicación nos va a quedar del núcleo del sujeto, del sustantivo, va a ser la posición. Veamos, el alumno dará el discurso de bienvenida. Sería la preposición principal. Ha colaborado más en el proyecto. Como esta explicación siempre va a estar haciendo referencia al sujeto, va a iniciar con un pronombre antes del verbo. ¿Quién ha colaborado más en el proyecto? Haciendo referencia al alumno. Una aclaración para él. Recordemos que esta posición se va a yuxtaponer. Solamente miren, el único elemento diferenciador va a ser una coma y va a especificar algo relativo al sujeto. Va a dar una explicación de él. Va a estar yuxtapuesta nada más. Miren, entre comas, no hay un enlace. Entre comas, iniciar la explicación. Esto sería todo por nuestra sesión de hoy. Espero hayan entendido. Recuerden consultarme sus dudas en mi horario de atención y resolver sus actividades. Nos encontramos en nuestra próxima clase.